Amado Dios y Padre Celestial, vengo delante de tu bendita presencia, Dios mío, con un corazón contrito y humillado, al cual no apartarás tú de tu presencia, Padre de la gloria. Te doy gloria, gracias y honra, Padre, porque a ti únicamente pertenece Dios del cielo. Y te doy la gracia porque tu Hijo Jesucristo fue el que puso su vida, tú lo enviaste y puso su vida para que nosotros obtuviéramos la salvación por medio de su sacrificio en la cruz, Padre. Gracias, Dios mío, por el nuevo renacimiento en el Espíritu, Padre. Y en este momento, Padre amado, te pido que me quites a mí y te pongas tú. Y que sea tu Espíritu el que ponga palabras en mis labios para traer, Dios mío, las buenas nuevas de salvación para la vida, Dios mío, que han de escuchar, Dios mío, en esta plataforma, en YouTube, Padre Santo. Que sea tu palabra que penetre, Dios mío, a lo profundo del corazón del ser humano, Padre Celestial. Te lo pido en el dulce y bendito nombre de Jesús de Nazaret. Y unge mi cabeza, desde la cabeza hasta la planta de mi pie, Padre, con perfume de grato olor, Dios mío, en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Jehová. Aleluya. Tú reverdece el título del mensaje. La palabra de Dios se encuentra en Números 17, 1 al 5 y versículo 7 al 9. Dice: con la bendición del Padre, la del Hijo y la comunión bendita del Espíritu Santo. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, y todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirá el nombre de Aarón sobre la tribu de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré de delante de mí la queja de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. En la Biblia, reverdecer se utiliza a menudo como metáfora de renovación espiritual y restauración. Simboliza un nuevo comienzo, crecimiento y la manifestación de la gracia de Dios.
Aleluya. Implica pasar de un estado de sequedad o declive a un estado de vitalidad y prosperidad, tanto física como espiritual. En la naturaleza, reverdecer significa volver a la vida. La planta que reverdece literalmente vuelve a nacer. La vida que una vez estuvo dormida ahora fluye libremente, comienza a enternecer las ramas y a retoñar. Inmediatamente del tronco salen las hojas y comienza a dar fruto. Si tratamos esto a nuestra realidad, así como reverdecer es un nuevo nacimiento para el árbol, cuando reverdecemos tenemos un nuevo nacimiento en el espíritu. Dios desea que tú reverdezcas en tu interior y solo puedes conseguirlo por medio de Cristo, ya que por su sacrificio somos redimidos y reconciliados con el Padre. Redimir es el resultado de rescatar al que está o estaba cautivo, pagando una cantidad por ello. Y por eso precisamente es lo que Jesús hizo por ti y por mí, tal como dice Efesios 1, 5 al 7. Voy a añadir versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Job 14, 7 y 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aleluya. Significado bíblico de reverdecer: renovación espiritual. Se requiere a un nuevo nacimiento en el espíritu, un despertar a la fe y a la relación con Dios, perdón y reconciliación. Implica dejar atrás lo pasado, perdonar y ser perdonado, liberándose de cargas emocionales y espirituales, crecimiento y fruto. Sugiere un desarrollo continuo en la vida cristiana
dando frutos que glorifiquen a Dios. Restauración y esperanza. Se relaciona con la restauración de la relación con Dios y la esperanza en tiempos difíciles, como se ve en Job. Cumplimiento de promesas. En algunos casos, reverdecer se asocia con el cumplimiento de las promesas de Dios, como en Ezequiel 17:24 y Ezequiel 29:21. Manifestación de la gloria de Dios. En ciertos pasajes bíblicos, como en Números 17:8-11, el reverdecimiento de la vara de Aarón demuestra el poder y la gloria de Dios. Número 17:6, 10 y 11. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos, le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Gloria a Jesús. Vemos que ese pueblo estaba en contra de Moisés y Aarón. Pensaba que Moisés había preferido a su hermano Aarón para ser sacerdote y dirigir el pueblo de Dios, como manda la Escritura, como manda Dios en su palabra, porque el pueblo necesitaba a alguien que le instruyera y le dirigía. Un brazo fuerte para su hermano Moisés, el que llevó el pueblo hasta que cruzaron el Mar Rojo, que Dios abrió el mar en dos y ellos pasaron en seco. Y estos israelitas estaban en contra. Por esta razón, bendito Jesús, vemos que Dios le habló a Moisés y le indicó que tomara 12 varas de cada una de las tribus que estaban con ellos. Y también le dijo que sobre la casa de Leví le pusiera el nombre de Aarón. Bendito Jesús. Y vemos que una asombrosa manifestación del poder de Dios es que la vara de Aarón reverdeció en un día. Aleluya. Porque nosotros debemos entender que cuando Dios llama, Dios prepara, Dios capacita y Dios es el que hace las cosas posibles para el que viene a los pies de Dios. Y Aarón era un varón que amaba los principios de Dios. Aleluya. No importando lo que vendría en contra de él, él seguía marchando, siguiendo fielmente los mandatos de Jesús, de Moisés, que venían de parte de Dios. Y mucha gente piensa, bendito sea Jesús, que Moisés, que Aarón se rebeló contra Dios cuando hizo el becerro de oro, porque los israelitas estaban pidiendo que le hiciera algo para que representaran que Dios, que era Dios. Porque vemos que Moisés había ido al monte a orar.
Aleluya. Y cuando Dios le indicó a Moisés que bajara, ya los israelitas estaban adorando a esa imagen. Aleluya. Y vemos que con las cosas de Dios no se puede jugar. Es algo que nosotros tenemos que dar nuestra totalidad. Y eso fue una desobediencia de Aarón mientras su hermano estaba en el monte orando. Pero vemos aquí, bendito, en esta historia, cómo Dios se manifestó y hizo en un día un árbol, una rama de un árbol que estaba completamente seca, reverdecer en un día. Y no solamente eso, sino que dio fruto. Reverdeció y produjo fruto. Bendito sea Jesús. Las flores que brotaron en la vara de Aarón representan la fragancia grata de un Cristo resucitado. Y el almendro es el primer fruto de la primavera. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es un hecho. ¿Qué significa reverdecer en lo espiritual? En la Biblia, reverdecer en sentido espiritual se refiere a un renacimiento y restauración de la vida espiritual, a menudo después de ser periodo de sequía o dificultad o estancamiento. Implica volver a la vida, crecer en fe y dar frutos espirituales. Lucas 15:11-32. La parábola del hijo pródigo que encontramos en Lucas 15:11-32. La sabemos, pero pocos entienden el verdadero mensaje detrás de esta enseñanza. En ella se habla de dos hijos, pero vemos más allá, podemos encontrar dos actitudes y dos mentalidades. La palabra mentalidad se define como el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y el actuar del individuo. Esta parábola vemos que la primera mentalidad, la del hijo mayor, era una mentalidad de esclavo y jornalero. Él nunca entendió que en todo momento, estando en la casa de su padre, también era heredero como su hermano. Esta falta de entendimiento hizo que, a pesar de ser hijo, se sintiera como un siervo o un esclavo. Cuando piensas de este modo, fluyes en una actitud y en un espíritu de competencia. Esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, que estaban compitiendo con Aarón y Moisés. Y no sabían, no se daban cuenta, bendito Jesús, que el que estaba delante de ellos y en medio, detrás y delante de ellos estaba Jehová. Aleluya. Bendito Jesús. No, espíritu de competencia.
crees que debes hacer muchas cosas para ganar puntos, cuando en realidad ya fue Jesucristo quien ganó por ti y por ti el premio mayor de la salvación y el perdón de nuestros pecados, al morir y resucitar en la cruz del Calvario. Por cuanto actuamos con la mentalidad de esclavo y de jornalero, no sabes quién eres en realidad, ni sabes obedecer, honrar y ser agradecidos con Dios y los demás. Demuestra que tu identidad no está clara, que no te consideras un hijo real y genuino del reino de Dios, ignorando que la palabra dice que fuimos hechos hijos por voluntad divina. Aleluya. Bendito sea Jesús. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Filipenses 3:13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Reverdecer es un sentido espiritual. Significa un renacimiento, restauración, y se obtiene por medio del perdón, la renovación de la fe y el crecimiento en la vida cristiana. Implica volver a la vida como una planta. Renace la persona que ha aceptado a Cristo, comienza un nuevo nacimiento en el Espíritu. La superación de la sequedad espiritual y la experiencia de la gracia de Dios. Hay 4 puntos importantes: renacimiento espiritual, perdón y reconciliación, crecimiento y madurez, restauración y esperanza. Ezequiel 17:24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito Jesús. ¿Qué significa renuevos en la Biblia? Renuevos, también traducido como retoño, brote o yema, simbolizan renovación, crecimiento espiritual y esperanza. Representa la capacidad de la vida para volver a florecer después de la poda, el desierto o la muerte.
Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Se menciona a Jesús como un renuevo, destacando su papel en la renovación y la salvación del mundo. Renovación y crecimiento. Un nuevo comienzo. Un crecimiento después de un periodo de libre o inactividad. Simbolismo de Jesús. Renovación y la salvación a la humanidad. Esperanza. Después de la adversidad, esperanza y renovación. Poda y purificación. Representa la purificación y preparación. Jesús como el renuevo. Jesús es considerado el renuevo por su nuevo pacto. Su presencia renovadora y su capacidad de purificar y renovar nuestras vidas. Isaías 53, 2. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y vemos, bendito Jesús, que Aarón, aleluya, estaba viviendo de acuerdo al llamamiento que Dios le hizo en obediencia. Bendito Jesús. Y vemos que cuando nosotros nos ponemos a vivir una vida completamente para Dios y hacer la voluntad, nosotros vamos a pasar por procesos en nuestra vida. Vamos a hacer el alfarero nos va a tomar en sus manos, nos va a llevar en la rueda. Aleluya, como dice en Jeremías 18, 1 al 3. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión bendita del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, según le pareció hacerla. Bendito Jesús. Esta manifestación de nuestro Señor, de Dios, que hizo reverdecer la vara de Aarón, aleluya, en un pueblo rebelde, aleluya, significa que el pueblo todavía no había tenido ese encuentro personal, no podía discernir lo espiritual, lo que Dios estaba viendo, haciendo en medio del pueblo. Y vemos que Dios lo guió como columna de nube y columna de fuego durante el trayecto en el desierto. Sus calzados su calzado siempre estaban bien. Su alimento, él mandó maná del cielo porque estaban pidiendo pan, aleluya, golondrines para que comieran porque estaban pidiendo también carne. Y con todas esas maravillas que Dios hizo en el desierto, todavía no podían creer la grande cosa que Dios estaba haciendo con ellos, porque no habían tenido un encuentro personal, querían seguir las costumbres paganas. Por eso eran que ellos continuamente estaban murmurando contra los ungidos de Jehová, contra Aarón y Moisés. Y esta demostración, bendito Cristo, aleluya, de Dios hacer florecer en un día la vara seca totalmente, produjo fruto, produjo flores, luego fruto, simbolizando que Dios fue el que lo había puesto para estar al lado de Moisés y para dirigir el pueblo. Aleluya. Nosotros no podemos hacernos ideales a lo que Dios ya ha destinado sobre una persona. Wow. Bendito. Nosotros nos tenemos que dejar moldear en las manos del alfarero. Aleluya. Y en Jeremías 1, capítulo 1, versículo 13 dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su haz está hacia el norte. Aleluya. Bendito sea Jesús. Y nosotros vemos que en el versículo 10 de Jeremías dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Pero en esta historia, en esta porción bíblica, Dios estaba determinando, aleluya, que lo que iba a acontecer eran juicios que iban a venir sobre Israel si no
hacían lo que Dios requería. Si no obedecían las leyes de Jehová. Sabemos que el pueblo de Dios era un pueblo hostil, rebelde, siempre haciendo las cosas que no estaban de agrado a nuestro Dios, bendito Jesús. Y en esta historia de Jeremías era para juicio, mas en la historia de Aarón era para cumplir promesas. Dios siempre ha querido intervenir en la vida del hombre. Somos nosotros los que no permitimos que el Espíritu Santo se manifieste como Él quiere en nuestras vidas. Bendito Jesús. Y vemos que nosotros tenemos que ir al alfarero. Aleluya. Porque si no vamos a donde el alfarero, ¿cómo entonces podemos dar frutos? Aleluya. Como dice en Gálatas 5:22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bendito sea Jesús. Hay que separarnos totalmente de lo que contamina al hombre. Bendito sea Jesús. Tenemos que tener un espíritu, una voluntad digna delante de Dios, para que Dios pueda hacer la transformación. Tenemos que tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Aleluya. Y dejarnos moldear por Él. Bendito Jesús. Gloria a Jesús. Éxodo 32, 1 y 2 dice: bendito Jesús, bendito el Cristo de la gloria, maravilloso eres Jesús, bendito el Cristo Santo. La vara de almendro simboliza la autoridad divina y la elección de Dios en el relato bíblico de la vara de Aarón, la cual floreció milagrosamente, demostró que Dios había escogido a Aarón para el sacerdocio y que no toleraría la rebelión contra esta autoridad. Además, el árbol de almendro en sí representa la vigilancia y la acción rápida de Dios para cumplir sus promesas y juicios, ya que es uno de los primeros árboles en que se florece en invierno, simbolizando la atención constante de Dios hacia el mundo. Símbolo de autoridad. Este milagro demostró la autoridad divina y el liderazgo de Aarón, y la vara que fue guardada en el arca de la alianza como un recordatorio para los rebeldes de que Dios no tolera la insubordinación.
insubordinación. Vigilancia de Dios. El hombre hebreo, el nombre hebreo del almendro es Shakep. Está relacionado con la palabra vigilante, ya que el árbol floreció a principios de enero, mucho antes que otros árboles, simbolizando la vigilancia de Dios y su prontitud para cumplir sus juicios o promesas. La prueba de la vara de Aarón. A la mañana siguiente, la vara de Aarón, que no había sido especial, había reverdecido, florecido y dado almendras. Sabemos que en el pueblo de Dios habemos diferentes caracteres. Algunos dan 100, otros 50 y otros 20. Pero también dice la palabra que el más fuerte ayude al más débil. Que no lo podemos pisotearlo o echarlo a un lado. No, eso no es lo que significa eso. Es que darle la mano. Bendito Jesús. Decirle, estoy aquí para presentarte en oración. La oración del justo puede mucho. Bendito sea Cristo. Y si hubiese pecado, la oración puede limpiar, puede restaurar un alma que necesita la intervención divina de Dios. Bendito Cristo. Vemos que solamente en Cristo es que podamos dar frutos. Aleluya. Frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente Cristo es el camino. Dios no quiere transformar nuestro parecer a su parecer. Él quiere que nosotros nos veamos como Él nos ve. Aleluya. No en lo que de los demás digan o piensen. Aleluya. Porque vemos que en este caminar nosotros tenemos que tener una certeza en lo que hemos creído. No podemos desviarnos, no podemos concentrarnos en cosas, bendito, que el mundo ofrece. Nosotros tenemos que estar escalando peldaños, conquistando la promesa que Dios tiene para aquellos seguidores fieles, hijos fieles que guardan su pacto, que guardan y confían en su palabra, la retienen en sus corazones. Aleluya. Porque el mundo no puede percatar estas cosas, porque estas cosas son ajenas para ellos, porque su vista está cegada. Las promesas de Dios se ven
en lo espiritual, no en lo terrenal. Bendito Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay que proseguir hacia adelante, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, sin mirar atrás ni aún para coger impulso, como soldado firme, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, voy a entonar una alabanza, reverdecerás. Mediten en su letra. Bendito sea Jesús. Aleluya, maravilloso tú eres mi Jesús. Santo eres Jesús. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron, tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada al altar me dirigí, no se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció, reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron, tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada al altar me dirigí, no se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció, tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció, tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará. 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 Algo Dios hará, como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás.
Tu matrimonio reverdecerá. Tu ministerio reverdecerá. Lo que estaba seco reverdecerá. Y lo que estaba muerto resucitará. Tu matrimonio reverdecerá. Tu ministerio reverdecerá. Lo que estaba seco reverdecerá. Y lo que estaba muerto resucitará. Mola de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Porque Dios te hace reverdecer en el desierto, aleluya. En el proceso, Dios te hace reverdecer y te enseña cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué es eso? Solamente tienes que poner tus manos en las manos del alfarero y verás lo que Dios, las grandes cosas que Dios puede hacer con un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Bendito Jesús. Aleluya, porque Él lo dice claramente en su palabra. Clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios es bueno para todo aquel que ama hacer su voluntad. Como dije anteriormente, tenemos que tener un corazón, un espíritu, una convicción de hacer que el anhelo de nuestra vida sea hacer la voluntad del Padre. Si este canal es de bendición y edificación para tu vida, haz clic en la campanita y sígueme. Bendiciones múltiples para todos. Amén.